Todo tuyo, Vico. Ok. Buenas noches a todos, a todas. De nuevo, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por este espacio que me confían. Eh, de verdad lo agradezco de corazón. Espero que podamos sentir a Dios en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y que podamos nutrirnos de Él para avanzar en este camino de la vida. Bien. Solo déjame, eh, Vico, presentar a Ili. Y yo creo que ya todos la conocemos, pero ella se está conectando de Guatemala. Así que bienvenida, Ili. Esta es Muchas tu gracias. comunidad también. Bienvenida. Dale, Vico. Gracias, gracias. Muy amable. Una bendición acompañarlos. Bien, bienvenida, Juliana. Hoy vamos a continuar entonces con nuestro programa, ¿verdad? Y antes de dar un paso adelante, quisiera hacer una especie como de recordatorio, de recordar un poco el camino que hemos ido recorriendo. Lo vamos a hacer de una manera, lo voy a hacer de una manera rápida, ¿verdad? Y con la intención no tanto de volverlo a decir todo, sino que de ir encontrando la lógica, ¿verdad? Y de ver por dónde vamos a partir hoy. Solo permítame compartir mi... ¿Me puede hacer anfitrión, Mari? Anfitrión. Les decía entonces que vamos a empezar, o voy a empezar haciendo un pequeño como recorrido de las dos sesiones que hemos tenido, ¿verdad? O sea, para ir viendo la lógica y para poder ver por qué vamos a hablar hoy de lo que vamos a hablar. En la primera sesión, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hablábamos sobre la importancia de trabajar nuestro corazón, de trabajar nuestra humanidad para poder tener una espiritualidad sana, con el supuesto de que una humanidad enferma procura una espiritualidad enferma. ¿Verdad? Y que por lo tanto sanar mi corazón, curarlo, cuidarlo, ¿verdad? Es también una parte importante para acercarme a Dios, dicho de otra manera, ¿verdad? O sea, y no es que esto tenga que ser una condición, o sea, si Dios igual se acerca aunque no nos trabajemos, pero esto da como la oportunidad de poder celebrarlo más, de poder verlo mejor, de poder caminar con más plenitud también con Él, con Dios, ¿verdad? Entonces, hablábamos entonces, y ojalá que haya quedado un poco la idea ahí clara, la central, que, que no hay nada más espiritual que hacerse humano, ¿verdad? O sea, que encarnarse al estilo de Jesús en Nazaret, ¿verdad? O sea, por ahí va un poco la primera sesión, como abriendo el espacio con algunos argumentos para ver la importancia que tiene esto de cuidar mi humanidad, ¿verdad? O sea, en un segundo momento, que fue la última sesión,
hablábamos o comenzamos a ver por dónde hay que empezar a trabajar nuestro Corazón corazón, herido. ¿verdad? En la metáfora que decíamos que el corazón tiene dos rostros, como dos rostros de la misma moneda, ¿verdad? Un rostro en donde está nuestro corazón herido, maltratado, donde hemos ido como acumulando y guardando nuestros sufrimientos, nuestros traumas, ¿verdad? Que ahí los vamos como amontonando y que es importante conocer este rostro para poder mm, tener una mejor humanidad y por lo tanto, como en la primera sesión, una espiritualidad más sana. ¿Verdad? Entonces, en este segundo momento, eh, eh, vimos un poco, empezamos a meternos un poco en el corazón herido y hablamos sobre todo de algunas características básicas de lo que llamamos la herida. Y quizás lo que quedó así como en el, en, en el fondo es que una primer cosa que hay que hacer para encontrarme con esto, para poder encontrarme con este pedazo de mi corazón, es ir un poco al pasado, ¿verdad? Meterme en mi historia, buscar, hablábamos que es de gestación a los 8 años y como que es ir hasta allá a ver qué pasó, a ver qué fue lo que me dolió, ¿verdad? Como que esa era un poco la intención, o sea, decir, una primera cosa que hay que hacer es como ir a recorrer un poco el pasado. Entonces, mm, hoy vamos a dar un paso hacia adelante, ¿verdad? Y es lo que decía en la, en la, en la diapositiva que mandan para ver lo del estudio, ¿verdad? Que íbamos a hablar sobre la actualización de mi herida, ¿verdad? O sea, de cómo mi herida, como pudo haber quedado un poco así como en la cabeza, en la idea de que mi herida no es solo cuestión del pasado, ¿verdad? Sino que es también presente. Como les decía en la última sesión, posiblemente queda la idea esa de que para poder trabajar mi corazón tengo que ir al pasado y como que solo eso puede hacerse. Y que y normalmente cuando solo vamos allí, cuando solo nos quedamos en el pasado, una cuestión que pasa, que nos sucede, es que terminamos creyendo que no nos pasó nada, ¿verdad? Que no hay mucha cosa que curar, eh, que tuvimos una infancia normal y feliz, que jugamos y solo recordamos las cosas como bonitas, ¿verdad? O sea, eh, eh, incluso decimos que ya todo está trabajado, que ya todo está perdonado, cuando vamos solo al pasado, ¿verdad? O sea, eh, eh, y ya vamos a ver luego cómo esto puede ser, no siempre, pero puede ser un autoengaño, ¿verdad? O sea, el, y decir que eso está bien, que es una conclusión lógica, ¿verdad? No tan cierta, pero lógica. Pero, o sea, y, y una forma de comprobar que esto no es tan cierto es ver que mi herida se hace presente hoy, ¿verdad? Que ese pasado no solo es que no lo recordamos bien, sino que em, no lo trabajamos, por lo tanto, bien, sino que es ver que entonces mi herida, mi dolor no es una cuestión que está solo en mi pasado, sino que se hace presente hoy, y que si yo tengo la suficiente autenticidad, profundidad, conciencia de mí mismo, de mí misma, de ver que más de algunas de estas cosas van a estar, de estos síntomas que voy a decir, están presentes en mi vida, entonces quiere decir que algo pasa con mi corazón, aun cuando yo no recuerde que.
¿verdad? Pero si algo sigue estando allí como molestando hoy, como los síntomas que vamos a decir hoy, eso quiere decir algo tiene tu corazón, aunque no lo recuerdes, ¿verdad? Aunque no lo recuerdes, pero lo que está diciendo esos síntomas es, mira, tu corazón va herido, ¿verdad? Y entonces quizás al final o en el transcurso de la sesión lo que vamos a ir viendo es que les pido que de trasfondo de la reunión de hoy vayan teniendo como la pregunta que es, ¿tengo yo algunos de estos síntomas que vamos a ir escuchando? El, con uno que tengas, lo cual sería algo un poco extraño, porque normalmente tenemos casi todos los síntomas, pero con uno que tenga yo te podría decir así como, ahí está la prueba de que aunque no lo recuerdes, aunque no lo veas en tu pasado, aunque no lo veas en tu infancia, algo está doliéndote hoy todavía. Y por eso es la importancia de la reunión de hoy, ¿verdad? O sea, que nos van a decir entonces, ¿cómo puedo yo reconocer hoy, no tanto en mi pasado, sino hoy que voy herido, que voy herida, ¿verdad? Bien, eh, déjame primero como lo hemos venido haciendo en estas dos primeras sesiones, como poner antes de empezar a hablar como argumentación teológica, ¿verdad? Eh, que lo que intenta es como vincular y como ver que esto de cuidar mi humanidad no es una cuestión que me... que no hay que hacer, o sea, que Dios no me, como que Dios no me lo pidiera, sino lo que intentamos ver es cómo, a partir de estas argumentaciones primeras, es ver cómo esto también es como que Dios me lo deja ver, ¿verdad? O sea, eh, bien, la argumentación un poquito quizás va a ir eh, desde esto que nos dice Mateo, ¿verdad? El que quiera cargar, que el que quiera seguirme en la visión del seguimiento, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Vamos a esta frase que nos narra Mateo, que dijeron los mismos labios de Jesús, ¿verdad? O sea, se puede analizar de muchas formas. Este estudio no es una exégesis bíblica, sino que lo que intento es enlazar, vincular la psicología con la espiritualidad, ¿verdad? Ver que son dos cosas que hacen mucho sentido y que pueden tener una sinergia muy plena, muy profunda, si se sigue, si se hace, ¿verdad? Entonces voy a ver un poco esta frase, este pequeño trozo del Evangelio de Mateo, primero desde el seguimiento. Y después desde una perspectiva que es qué significa cargar la cruz para poder seguirlo en el horizonte del seguimiento. O sea, no se carga la cruz solo sí por cargar la cruz solo porque sí, sino se carga la cruz para seguirle, porque tenemos ese horizonte, porque ese es el sentido de cargar la cruz, cargar con la cruz para seguirlo, ¿verdad? Para ir tras él, tras sus huellas, ¿verdad? Y entonces en ese sentido vamos, y entonces decir aquí que hay dos formas, ¿verdad? Dos formas de cargar con la cruz, de darle sentido a esto de cargar con la cruz, para poder seguirlo. Una primer forma es cargar con la cruz significa o,
es como por decirlo así, es cargar la cruz es un término técnico que se utiliza para distinguir, para subrayar todo aquel sufrimiento que viene a nuestra vida porque estamos construyendo reino. Y construir reino en el sentido de Mateo 25:32 y siguientes, que es el juicio final, ¿verdad? O sea, cuando lleguemos frente a Dios, cuando eh, em, podamos trascender un poco la frontera, ¿verdad? Y llegar frente a Dios, no nos va a preguntar muchas cosas que nosotros creemos que nos van a preguntar, sino se nos va a evaluar sobre el amor. Nos va a decir, nos va a preguntar, cuando me viste enfermo, me fuiste a ver. Cuando me viste sediento, me diste de beber. Cuando me viste hambriento, me diste de comer. Cuando me viste en la cárcel, me fuiste a visitar. O sea, el reino se construye allí, en esos, en los que él termina de decir en ese evangelio, que son los más pequeños, cuando dice, cuando lo hiciste con estos más pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces estamos construyendo reino cuando estamos construyendo un mundo más, eh, más digno para estas personas que son los más pequeños. Cuando, si llega una enfermedad a mi vida, ¿verdad? Quizás sea incurable, o si llega una enfermedad a mi vida, y si esa enfermedad llegó a mí porque yo estaba construyendo reino, porque es como consecuencia de eso, de estarme encargando de esa gente, de estar allí con los más pequeños, entonces eso es cruz. Pero si esa enfermedad llega a mi vida y no tiene nada que ver con esto, pues es un dolor muy grande, pero todavía no termina de ser cruz. O sea, hay que hacer otras cosas. Entonces, la primera forma de entender cargar la cruz significa ver que cruz es todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor que llega a nosotros porque estamos construyendo el reino de Dios. Y, y entonces, ¿cómo convertir aquellos sufrimientos que llegan a nosotros, que llegan a nuestra vida, en esto, en una cruz, para poder cargarlos y seguirlos? Y aquí viene entonces la otra forma. Tengo que hacer con este sufrimiento que primero, quizás antes de pasar a esto, primero poder distinguir que hay dos tipos de sufrimiento, humanamente hablando. Unos que son un sufrimiento que es evitable, que el nombre lo dice, que si es evitable, lo que yo tengo que hacer es evitarlo, que no tengo por qué sufrirlo, o sea, que sufrirlo es de alguna manera algo tonto, ¿verdad? O sea, no es lo que se me pide, o sea, aquí, no, porque esta es mi cruz, entonces carguemos cualquier dolor, no, si yo lo puedo evitar, evítalo. ¿Verdad? O sea, si el estar sufriendo cosas que yo puedo evitar, no es cruz, ¿verdad? Es un poco ingenuidad, tontera si quieren, ¿verdad? Falta de sentido común, pero cruz no es, ¿verdad? O sea, si lo puedes evitar, no lo cargues, no sufras eso, ¿verdad? O sea, y después hay otros sufrimientos que llegan a nuestra vida que son inevitables, que esos hay que aprender a vivirlos de otra manera. Y aquí viene entonces las tres cosas que habrá que hacer para convertir esto en una cruz, cargarlo y seguir desde ese sufrimiento también a Jesús. Y es que yo tengo que cargar, hacerme cargo y encargarme de la realidad, de mi sufrimiento, de lo que yo voy viviendo, ¿verdad? O sea, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando también. O sea, ese sufrimiento que llevo no solo se trata de dejarlo allí, ¿verdad? O sea, y que pues fui a un retiro, hice terapia y eso ya se curó y ahí está. No, o sea, tengo que hacer todo un proceso que significa cargar, hacerme cargo y encargarme de la realidad. Para poder entender estos tres pasitos, quisiera detenerme ahora, y con esto termino porque no quiero extenderme mucho en esto. Es como mirar un poco a Pedro, ¿verdad?
ese amigo cercano e íntimo de Jesús, ¿verdad? De cómo fue que fue qué fue el proceso que fue haciendo Pedro en su vida para poder seguirle, para poder cargar con su cruz y seguirle. O sea, y así muy rápidamente, porque quizás voy a decirlo en 4 pasos y voy a saltarme muchas de las cosas que Pedro vivió con Jesús y que se dijeron mutuamente, ¿verdad? Y que está, pero que lo que intento es ver cómo es este proceso de cargar, de hacerme cargo y encargarme de la realidad. Entonces, primero, ver que Pedro fue un llamado, ¿verdad? Alguien a quien que el mismo Jesús llamó, ¿verdad? O sea, el que es cuando están allí en la barca, se acerca a Jesús, se le dice, vengan, ¿verdad? Dejen sus redes, que yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? O sea, el mismo Jesús con su presencia, con su cariño, con su ternura, llega, les habla, ¿verdad? Y les dice, venga, ¿verdad? O sea, y allí una primera cosa que hizo Pedro fue cargar con su cruz, ¿verdad? O sea, se sintió llamado y dejó las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Sus redes, su pesca, su vida cotidiana, su misma vida. Y entonces cargó. O sea, es eh, el segundo paso, o sea, y ahí todavía Pedro todavía no era, y muchas veces es lo que quiero ir remarcando. Muchas veces creemos que porque tuvimos una experiencia quizás importante, profunda, buena, bonita, ¿verdad? O sea, y que eso es suficiente, o sea, este llamado, si ustedes lo ven, fue un momento bien especial, muy bonito, muy profundo, pero Pedro todavía aquí no era eh, 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 el hombre que Jesús quería que fuera. O sea, tenía que pasar todo un proceso y el mismo Jesús lo había llamado. El segundo paso es que eh, Pedro fue un convencido, ¿verdad? O sea, de primero fue un llamado, llegó así con la emoción de hacer pescador de hombres, ¿va? O sea, ya después en el trabajo que fue haciendo con Jesús, o sea, todo un proceso de 3 años por lo menos, ¿verdad? Pero fue un convencido, fue el que le dijo esa bella frase cuando Jesús está preguntando, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y entonces él le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Le, y Jesús le responde esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro era ya un convencido, aquí ya no solo era el entusiasmo del llamado, sino aquí ya había caminado un poco más, y ya era un convencido, pero todavía hacía falta cosas. O sea, aquí se estaba haciéndose cargo de la realidad. Pero hacen falta otros 2 pasos para encargarse de la realidad. Y era que Pedro fue un convertido, ¿verdad? O sea, y eso sobre todo está puesto en Lucas, en el capítulo 22, ¿verdad? Donde dice cómo eh, eh, Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Y que después de esa negación, de haberlo negado 3 veces, Jesús lo voltea a ver. O sea, Pedro se quedó cerca, Jesús lo voltea a ver y escriben este versículo que es uno de los versículos más pequeños de la Biblia, y dice, eh, y saliendo lloró amargamente, ¿verdad? O sea, y saliendo afuera lloró amargamente. Y allí entonces la vida de Pedro empezó a ser diferente, ¿verdad? O sea, el, eh, muchas veces creemos que con una eh, pequeña y quizás profunda experiencia ya todo cambió, yo ya no necesito más nada,
Dios ya me sanó, sí, sí, pero hay todo un proceso que hay que seguir haciendo, ¿verdad? O sea, con el mismo Dios, pero también con mi responsabilidad, ¿verdad? Pues mi trabajo. Para poder llegar a dejarme verdas, a permanecer cerca de Dios, porque puede ser que yo esté sentado incluso en la banca de una iglesia, pero eso no quiere decir que yo esté siguiendo a Jesús. Pero o sea, entonces, y un cuarto paso es que Pedro después, primero fue un llamado, después fue un convencido, después fue un convertido y por último fue un seguidor. ¿Verdad? O sea, cuando en ese capítulo, en el último capítulo de Juan, ¿verdad? En la pesca milagrosa, cuando eh, Jesús le dice varias veces, Pedro lo había negado 3 veces y Jesús le hace la pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le respondía, Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Pero, o sea, y ya de último, fíjense que al terminar toda esa plática, Jesús dice, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Dice que este sígueme que le está diciendo aquí es bien diferente al que le dijo en la primera vez. Aquí hay todo un trabajo realizado por Pedro, o sea, no fue solo el Señor, ¿verdad? Sino que Pedro también puso de su parte, no es solo cuestión de, 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 de que un retiro me sanó, de que una terapia, sino es cuestión de trabajo constante, permanente. Si Pedro, teniendo al mismo Jesús cerca, tuvo que hacer todo este proceso, pero o sea, imagínense nosotros lo que tenemos que ir haciendo para poder ir pasando de ser un llamado, a ser un convencido, a ser un convertido, a ser un verdadero seguidor. Y aquí está el proceso, entonces, que aquí se inserta un poco, no lo es todo, pero aquí se inserta el proceso que estamos nosotros intentando hacer en este estudio, ¿verdad? De hacer este proceso, lo que a mí me toca hacer, ¿verdad? Lo que es mi responsabilidad, ¿verdad? Y una de esas cosas es sanar mi corazón, curar mi corazón. Y por eso entonces seguimos, para no estar ahí. Entonces, a ver, eh, el, vamos a hablar entonces de algunos síntomas de la herida, ¿verdad? De cómo mi herida se hace presente hoy. Vamos a hablar de 6 síntomas. Hay más, pero vamos a hablar de 6. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo voy a ir parando después de cada síntoma que voy explicando para ver si hay preguntas, si hay comentarios, si hay cosas que se pueden explicar de otra manera. Vamos a ir parando, ¿verdad? Para hacer. Y entonces, vamos con el primer síntoma. Una de las cosas que se nota entonces en mi corazón cuando estoy herido es que eh, tengo un síntoma que aquí les vamos a llamar, tengo reacciones desproporcionadas, ¿verdad? O sea, y voy a detenerme un poquito en esto para ir explicando bien el síntoma y un poco el objetivo es ver, que veas que normalmente tenemos de esto, ¿verdad? Que eso está ahí y que lo que está diciendo eso es... eh, como que vas un poco herido, tu corazón va un poco herido, aunque no recuerdes en tu pasado qué pasó ni qué fue, ¿verdad? O sea, entonces esa es mis reacciones desproporcionadas. Pues una primera cosa, esto lo que quiere decir es que hay reacciones que son proporcionadas. ¿Qué es eso? Un ejemplo. Yo me puyo la mano con una aguja, ¿verdad? Y me puyo y la reacción proporcionada es, ay, ay, y quizás un tercer, ay,
y ya estuvo, ¿verdad? O sea, ahí quedó. Pero si me puyo la mano con la misma aguja y la misma mano, y en lugar de hacer solo, ay, digo, y lo alargo como por 5 minutos, digo, pucha, pero qué exagerado. O sea, es exagerado para lo que me está pasando ahorita, pero es muy proporcionado para lo que me pasó a mí. Yo ya traía la mano herida y entonces cualquier toquecito me hace saltar más de la cuenta. Yo ya venía herido y entonces me lastima más cada vez que alguien o que algo me toca allí, ¿verdad? Porque yo ya vengo lastimado y entonces soy exagerado, me desproporciono, porque mi corazón, porque mi persona ya venía herida. Entonces es desproporcionado para lo que me está pasando ahorita, pero muy proporcionado por lo que me pasó en el pasado, con el dolor que yo ya traía encima. Y esto es como quizás una forma de descubrirlo, de verlo, es ver las personas que están a tu lado, a tu alrededor, las próximas, ¿verdad? Eh, ¿qué dicen? ¿En qué eres exagerado? ¿En qué eres exagerado? Ay, este Vico tan exagerado que es, ¿verdad? O sea, ¿en qué dicen las personas que están a tu alrededor que te dicen, ay, no seas exagerado? O sea, porque ahí hay algo y que dicen, ¿verdad? O a veces también se nota en nuestro lenguaje. El lenguaje nos delata, ¿verdad? O sea, el lenguaje es el ropaje de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Y entonces a veces el lenguaje nos delata. Y pues cuando decimos, por ejemplo, es que a mí nunca me toman en cuenta. Cuando decimos es que a mí nunca, normalmente esa es una exageración. Eh, eh, Porque te aseguro que eso de nunca no es cierto, pero como lo vives, te está doliendo tanto que dices, es que a mí nunca, nunca, nunca me toman en cuenta, es que a mí nunca me ven. Y yo te aseguro que de vez en cuando te echan la miradita, te ven, te toman en cuenta, pero no lo ves, porque te desproporcionas, porque vas herido ya. Cuando digo, es que a mí nunca, es que a mí siempre me tienen que, o sea, cuando yo digo, es que a mí nunca, es que a mí siempre, allí algo de desproporción hay. Entonces, porque no es cierto, ni que nunca, ni que siempre, ¿verdad? O sea, ahí hay algo de desproporción. Y entonces es bien matemático esto. Dime cuáles son tus desproporciones y yo te diré cuál es tu herida. Así de matemático. Si tú te quieres dar cuenta cuáles son las heridas de tus hijos, de las personas que están a tu alrededor, de tus trabajadores, de tus compañeros de trabajo, es eso. Mira en qué es desproporcionado. Y si tú logras ver ahí, estás viendo qué le duele. Por ejemplo, si yo me le acerco a alguien en una reunión de día con mucha gente y le doy un abrazo y la persona me responde y me mete en mi trancazo y me maltrata y digo, wow, qué exageración, solo la abracé. Y yo puedo empezar a decir, ya sé cuál es su herida, la tocaron mal. Y ahora cualquier tocamiento, se va a saber ni qué me va a hacer y responde de una manera bien violenta a veces. Pero entonces eso es una desproporción que yo puedo estar. Fíjate en la desproporción de la gente y si sigues el caminito, te vas a dar cuenta de cuál es su dolor, qué es lo que le duele. Y lo mismo contigo, si tú te logras ver cuáles son tus desproporciones, tienes ahí un caminito así como, míralas, cáchate, obsérvate, míralas, y si las ves, ahí tienes un camino para ver, ahí está tu dolor. Desde que este síntoma es uno de los síntomas más importantes, porque hay síntomas que solo me dicen que estoy herido. Este no solo me dice que estoy herido, sino me dice de qué estoy herido. Es como hay algunos síntomas físicos en las enfermedades físicas. Tengo fiebre. Y lo único que está diciendo la fiebre es que estoy enfermo. ¿De qué? Saber.
¿verdad? Porque puede ser una infección en el ojo, en la nariz, puede ser COVID, puede ser una de cosas pero lo que está diciendo la fiebre es que estoy enfermo, pero no me está diciendo de qué, ¿verdad? Pero hay algunos síntomas como este que no solo me dicen estoy enfermo, sino me dicen de qué estoy enfermo. Y es las reacciones desproporcionadas. Y aquí terminar diciendo que hay varios tipos de desproporciones. Una es la bomba atómica, la que exploto y entonces grito, pego, hago la gran alaraca por una cosita, ¿verdad? Y lo hago todo exagerado y hago un gran drama por una cosita que me hicieron, que es como desproporcionado para lo que me hicieron, para toda la alaraca que yo hice, la bomba atómica. O sea, la otra el otro tipo de desproporción es por implosión. Es decir, el, en uno exploto y el otro como que no soy capaz de pedir mi lugar, no soy capaz de decir mi palabra. En ese momentito que yo debería de gritar y decirle a la gente, este es mi lugar, no, yo no soy digno de que me traten así, no me trates, incluso de gritarlo hasta violentamente y desquitar al otro de ahí de su lugar para que me dé mi lugar. Y yo lo que hago es y me quedo calladita y no digo nada. Eso también es una desproporción, ¿verdad? O sea, que es una forma de desproporcionarme de una manera diferente, que no solo es a través del grito y la laraca y la explosión. Y la otra le decimos una desproporción de hule, que la largo y la largo y la largo, ¿verdad? O sea, qué sé yo, alguien me hizo algo, me dejó, eh, alguien me hizo algo chiquitito y yo lo que hice fue que le dejé de hablar 2, 3 meses, a veces hasta años, y lo vuelvo a recordar, voy a dejar de hablar. Y lo estiro, y lo estiro, y cada vez que lo recuerdo lo estiro más y lo estiro más. Y lo que está diciendo ahí, hay algo que te duele, y que te duele mucho, que no es para que te lo estés estirando tanto. O sea, está bien, déjala de hablar por lo que te hizo, ¿verdad? Pero no es para que lo estires y que cada vez que los recuerdes otra vez otros 3 meses, y lo vuelves a recordar y otros 3 meses, y vas estirando hasta que pasan años y ya ni viste a la persona y quizás era una persona importante para ti. A veces es papá, a veces es mamá, a veces es un hermano que me hace algo y le dejo de hablar. Y a veces si uno ve desinteresadamente es realmente así como no valía la pena dejar de hablar tanto por una cosita tan pequeña de hule. Y una última desproporción son las cantaletas, ¿verdad? O sea, eso que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y a cada ratito, y lo vuelve, y estamos en la casa y la misma cantaleta, y vamos al trabajo, la misma cantaleta, y vamos con los amigos, la misma cantaleta. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, si yo eh, eh, me levanto y empiezo a pelear aquí en la casa porque nadie hace caso, porque todos son unos mediocres, porque y salgo abro la puerta y me peleo con el jardinero porque le hizo mal el trabajo, porque todo lo hace mal, porque es un medio, y voy y agarro el carro, me voy al tráfico y me peleo con el policía porque es un mediocre, y llego al trabajo y me voy y ¿eso qué quiere decir? Si yo la misma cantaleta voy diciendo por todos lados, el problema es mío, no de la gente. O sea, eso que estoy yo repitiendo dice de mi desproporción. Y si yo sigo cualquiera de estas cosas, ahí te puedes dar cuenta cuál es tu dolor. Dime cuáles son tus desproporciones y yo te diré cuál es tu herida. Bien, primera parada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tienen desproporciones? ¿O estoy aquí eh, hablando locuras? Sí,
Vamos a Sí ver. tengo. Ok, ok. Bueno, gracias. Esa es como un primer cosa, ¿verdad? Darme cuenta, sí, sí tengo, ¿verdad? No sé qué me pasó, no sé cuál es mi herida, pero esto sí lo tengo. Y eso que es, ahí va, ¿verdad? Y es simplemente de estudiar cuál es tu desproporción. Y si te la estudias bien, si haces conciencia de eso, ahí tienes un buen caminito para ver qué es lo que hay que curar. ¿Alguien más? Yo también, yo también Ujú. me identifico con varias de las desproporciones. Ok, ok, ok. Gracias, Elmer. Bien, ¿alguna pregunta? Todo está claro como la leche. Seguimos. Muy bien, Vico, sigamos. perdón, Dime, dime. ¿cuál es la diferencia entre el veneno y el síntoma? El veneno y el síntoma. Ajá. Ok, qué buena pregunta. Muchas gracias. Gracias. A ver, hablábamos en la sesión pasada que la herida está conformada por tres venenos, ¿verdad? Por uno, que es el enojo y todos sus sinónimos, la rabia, ira, ¿verdad? La tristeza y todos sus sinónimos, y la culpa enferma, ¿verdad? Esos son como los tres venenos, que no es que el enojo sea mal en sí mismo, no es que la tristeza sea mal en sí misma, no es que la culpa sea mal en sí misma, sino porque son venenos, porque se quedaron, cuando me hirieron, se quedaron ahí atorados y nunca pudieron salir, nunca se pudieron expresar. Y por eso es que estando allí se estancan, se pudren y se hacen veneno. Y es una rabia, y es un dolor, y es una tristeza, y es una culpa, y que me carcomen por dentro, que están podridos por dentro, y entonces vivo enojado, vivo triste. Y a partir de allí es donde eso es lo que llegan a tocar cuando me desproporcionan. Cuando me desproporcionan, eso es lo que tengo. Y entonces la rabia me sale con todo. Y a veces hasta digo, pero ¿de dónde me sale tanta rabia? ¿O por qué es que yo estoy tan triste? ¿Por qué es que de todo siento que es mi culpa? ¿Verdad? O sea, todo es mi culpa. Se muera mi mamá, pues es mi culpa. Que me divorcio, pues mi culpa. Que, que choca alguien en el carro, es mi culpa, como que todo es mi culpa, o sea, desde ahí es de donde brotan las desproporciones, o sea, desde esas emociones, pero la desproporción no es solo, sino me va mostrando, me muestra de una vez, no solo que estoy enojado, sino por qué estoy enojado, qué fue lo que me dolió, ¿verdad? Me muestra el camino. Para si yo soy abandonado, si yo soy abandonado, una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es que yo veo mi historia afectiva para atrás, por ejemplo, y veo que mi historia afectiva está llena de abandonos. Una de mujeres que ha abandonado, hasta hijos quizás por allá abandonados, y todo es abandono, ¿verdad? Todo es abandono. O sea, y cada vez que llega a mí un poquito de abandono, o sea, que siento que me abandona hasta me bajo del avión para ir a los Estados Unidos, me bajo, que son 5 horas, me bajo y miro el avión que se va y hasta el avión me abandona. Es como una desproporción, o sea, porque me duele el abandono, ¿verdad? O sea, y ese es o sea, la desproporción lo que hace es que brota de los venenos, pero me dice de qué estoy herido. ¿Respondo o confundo más? No, gracias. Sí, sí, responde. Gracias, Vico. Ok, gracias, gracias. Muy bien, sigamos. Segundo síntoma. También estos dos primeros síntomas de los que voy a hablar los agarré primero porque son los más importantes. Estos dos síntomas que estoy hablando es
son síntomas que me dicen no solo que estoy herido, sino de qué estoy herido. O sea, dime cuáles son tus desproporciones y yo te diré cuál es tu herida. Segundo síntoma, segunda forma, es que yo hiero por donde me hirieron, lastimo por donde me lastimaron, ¿verdad? O sea, aquí hay varias cosas que decir, ¿verdad? Primero, es que una de las cosas más nefastas que, que me deja mi herida es que yo le hago a las personas lo mismo que me hicieron a mí. Y lo hago de manera inconsciente y no es que yo esté pensando, voy a hacer lo mismo, sino es como, así me trataron a mí, así trato yo. ¿Verdad? O sea, así me pegaron a mí, así pego yo, o sea, así me lastimaron, así lastimo yo. Entonces yo hago esto y sobre todo con quienes yo más amo, con quienes tengo más cerca. Los que tenemos hijos, ¿sí? No me dejarán mentir. Allí lo hacemos a diario y aunque no querramos y decimos, no, ya no lo voy a volver a hacer y voy a retiro y cuando siento, ¡pum! Otra vez y otra vez y otra vez quisiera, hasta voy a otro retiro, que voy a otra cosa y de repente otra vez, porque esto hay que trabajarlo de otra manera, ¿verdad? Esto es una cuestión bien irracional y regreso y lastimo de nuevo, porque no es que yo lo esté pensando, sino va de manera inconsciente hasta que yo pueda curar el dolor, entonces esto deja de aparecer, o por lo menos se hiere con menos dolor y con menos intensidad, ¿verdad? O sea, y es sobre todo fijarme cómo hiero yo a quienes amo. ¿Verdad? Porque ojalá que aquí haya alguien que me diga, yo nunca he herido a nadie. De verdad, sería la primera persona que me encuentro en el camino que así suceda, ¿verdad? Pero normalmente andamos y a veces es sin querer, la mayoría de las veces, ¿verdad? Es sin querer. Y es, ¿cómo hieres tú a quienes más amas? Si no es para que nos peguemos en el pecho, digamos, que por mi culpa, no, o sea, si no es, fíjate cómo hieres a los demás, porque así te hirieron a ti. Si tú sigues ese caminito de nuevo, así te hirieron a ti. O sea, ¿y eso qué quiere decir entonces? Hay veces que, tuvimos un dolor tan grande en nuestra vida que creemos que, que eso es lo que nos duele. Y la pregunta es, por ejemplo, había una persona que me decía, Vico, mi heridas que abusaron de mí y que abusaron de mí. Y entonces yo en el camino, pero a ver, dime así, sinceramente, y con toda la confianza, ¿tú has abusado a alguien? Y me dice, no, porque si no has abusado de nadie, esa no es tu herida. Y entonces, ¿cómo puedo hallar cuando, por dónde lastimas tú? Y ella se dio cuenta que su herida no había que trabajar el abuso. Sí, claro que sí, eso hay que trabajarlo intensamente, curar eso. No es que no haya que curarlo, hay que sanarlo, hay que entrarle a eso, ¿verdad? Con todo. Pero como tener claro que si yo no he herido por allí, esa no es mi herida. Esta persona pronto se dio cuenta que su herida era que había sido abandonada y que por el mismo abandono que sus papás le hicieron fue que fue abusada, ¿verdad? Pero había que trabajar el abandono, sí. Perdón, el abuso, sí, claro que sí. Pero en el fondo era así como, pero quien me tenía que estar cuidando aquí no estuvo. Y eso le dolía más. Incluso quien llevó a la persona que abusó fue mamá. ¿Verdad? O sea, incluso cuando le contó que había pasado, la mamá no le creyó. O sea, es
¿cómo lastimas tú a los demás? ¿Verdad? Eso de caer en la... Y sobre todo, dice que de nuevo, los que tenemos hijos, ahí lo tenemos bien cerquita. ¿Cómo los hemos herido? ¿Verdad? O sea, el de nuevo con abandono. El que abandona, el que fue abandonado, abandona. El que no se sintió amado, no da amor. El que, si revisamos las 9 heridas, así es, esa es la forma en que yo lastimo a los otros, porque eso fue lo que me dolió a mí. Entonces aquí hay otro síntoma. Y quizá la pregunta aquí es, ¿lastimas a los demás? ¿Hieres a los demás? Y sobre todo, ¿lastimas a los que amas? ¿Verdad? Y si lo haces de una forma así, va, eso no, una cosa que quiere decir es que vas herido y que hay cosas ahí que trabajar en tu corazón, ¿verdad? O sea, que tienes que hacerlo de manera responsable, que esto no es cuestión solo de dejarlo al tiempo, que hay que hacer un trabajo sobre esto, ¿verdad? Que no solo se trata de ser llamado como Pedro, ¿verdad? Sino se trata de hacer todo un proceso para que yo pueda luego terminar, o sea, dejar de herir con esto y ser yo eh, eh, un buen testimonio también de lo que significa ser sanado, ser curado, pero porque yo también pongo de mi parte, ¿verdad? O sea, eh, casi, bueno, ningún milagro de Jesús fue así que alguien no tenía una mano y dijo que se te aparezca la mano y se le apareció la mano, no, que él tenía la mano y quizá la tenía muerta y toda, y esa mano muerta ya fea, por mucho la restableció. Algo ponemos nosotros, algo. 3 panes, 5 peces, o no me acuerdo si son 5 panes y 3 peces, un poquito de agua y se convierte en vino, o sea, pero algo tenemos que poner. Y lo que tenemos que poner es precisamente el trabajo sobre nuestra humanidad. Una de las cosas que hay que poner. Bien, preguntas, comentarios. El micrófono. Yo voy a comentar algo. A ver, Miguel. Yo me identifico, por ejemplo, en esa situación de que a veces hiero a los que más quiero. Entonces, después de que recapacito, digo, híjole, ¿qué fue lo que hice? Sí, Y una de las cosas que me llevó a buscar de los caminos de Dios fue por eso, ¿verdad? Porque por mi familia hubo mucha violencia por parte de mi abuelo, con mi abuela, después por parte de mi padre, con mi madre. Entonces me tocó desde muy chavalito experimentar mucha violencia en mi hogar. Y es cuando estás chiquito es una prepotencia, pues de que no puedes proteger a tu abuela, no puedes proteger a tu mamá y te frustras de alguna manera, le carga a uno un trauma, ¿verdad? Desde chico. Entonces, cuando a veces me molesto, exploto, pero sin medir las consecuencias ni medir a quién estoy hiriendo. Hasta que ya bien. me pasa el enojo y recapacito y digo, híjole, ¿cómo va a ser posible que hice esto, le dije esto a esta persona que tanto quiero? Gracias, Miguel, muchas gracias por abrir tu corazón así, ¿verdad? O sea, y por ahí va, ¿verdad? O sea, es ir reconociéndome esto, o sea, y ser auténtico, ¿no? Quizás, pues no que yo tenga que decirlo en público, ¿verdad? Pero sí por lo menos para mí no mentirme, yo hiero a los otros, ¿verdad? Yo hiero a los otros y ver cómo los hiero. Y es lo que yo tengo que trabajar allí, porque así me hirieron a mí. Y es eso que dices, va, Miguel, normalmente vamos a hablar de eso, pero hay unos mecanismos de defensa, o sea que cuando a mí me hirieron, yo contraté un batallón de soldaditos cuya misión de esos soldados es cuidar mi herida para que no me vuelva a herir, esconderla. Y son tan especialistas que la esconden de mí mismo. Yo no miro la herida. O sea, así, la esconden tan bien que me la esconden hasta de mí. La esconden hasta de mí. Y entonces
uno de esos mecanismos de defensa es la justificación, se llama la racionalización, dicen otros autores. Entonces, y es, hiero a alguien y rápido me justifico, racionalizo, y digo, es que yo soy el papá, alguien tiene que enseñarles, mejor que aprendan aquí en la casa y no en la calle. ¿Verdad? O sea, mejor que se la cerveza aquí conmigo y no que se la eche con alguien más, que se la eche. Es cada estupidez que justificamos y racionalizamos desde allí, ¿verdad? O sea, justificando y como para encalar un poco, para que no me duela tanto lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, si lo encalamos y no, no, aquí no pasa nada. Así tenía que ser, así tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, me tranquiliza. Y ese es un mecanismo de defensa que hace entonces que vayamos haciendo como insensibles a lo que hacemos, ¿verdad? Y que no nos demos cuenta que hay algo que trabajar aquí, ¿verdad? Que hay algo que trabajar aquí. Y gracias, gracias, Miguel. Bien, sigo por cuestión de tiempo. O sea, y avanzamos al siguiente. A partir de ahorita voy a empezar a hablar sobre síntomas que lo que dicen es, tengo fiebre, pero no me dicen de qué estoy enfermo, pero que sí es importante ver que si está allí, lo que me está diciendo es, estás enfermo, estoy enfermo, ¿verdad? Entonces el siguiente es que lo que les decía, que yo tengo unos mecanismos de defensa, ¿verdad? Fíjense que en algún momento de nuestra vida, los mecanismos de defensa, sobre todo cuando éramos chiquitos y más o menos entre los 8 a 10 años, allí los mecanismos de defensa empezaron a surgir de una mejor manera. Y en algún momento, de alguna manera, los mecanismos de defensa nos salvaron la vida. Sin estos mecanismos de defensa, ese dolor que llevábamos ahí, o nos hubiera vuelto locos o nos hubiera matado el dolor, ¿verdad? O sea, sin esos mecanismos de defensa, el dolor hubiera sido muy intenso. Y entonces nos ayudaron en algún momento para salir. Y el asunto es que nos quedó tan claro que así nos defendemos que entonces en la vida adulta ya ni lo cuestionamos. Seguimos funcionando con los mecanismos de defensa que utilizamos cuando éramos niños, cuando éramos niñas. Y en la vida adulta, entre menos mecanismos de defensa use, más sano estoy. Entre más mecanismos de defensa use, más herido estoy. ¿Verdad? O sea, el, y entonces, de alguna manera es como cuando los niños, a nuestros hijos les enseñamos a nadar, por ejemplo. Los llevamos a la piscina o a un río, ¿verdad? Y lo que hacemos es que les ponemos unos flotadorcitos aquí en los brazos y el niño de 3, 4 ya está así, se siente seguro y ahí va el niño, ¿verdad? O sea, y eso lo hace flotar. Pero ya en la vida adulta, y quizás este niño ya sabe nadar y sigue con los flotadorcitos aquí, les aseguro que si le pedimos, bueno, a ver, ponete los flotadorcitos y nada a 1000 metros, o sea, a los 100 metros el cuate ya está fundido, o sea, bueno, no avanza, los flotadorcitos, claro que lo mantienen, pero no lo dejan avanzar. Así son los mecanismos de defensa, o sea, los seguimos usando sabiendo nadar. ¿Verdad? O sea, incluso metidos tal vez en una piscina en la que si no podemos nadar, la podemos caminar porque no nos tapa, pero estamos y vivimos entonces embuidos, metidos en los mecanismos de defensa, porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que había que usarlos para poder sobrevivir, o sea, para poder sobrevivir. Y entonces sí, nos quedó tan claro que así se sobrevivía. Y entonces lo seguimos haciendo de adultos. Hay diferentes mecanismos de defensa. Algunos autores dicen que son 32, otros dicen que son 28. Yo se los voy a dejar por ahí en unos 8 solo porque son ustedes el día de hoy. Traigo algo más barato por aquí, una ganga. Entonces, pero el asunto es ver cómo me defiendo, ¿verdad? Y esto es
inconscientes, es automático, no es que yo esté pensando, me voy a defender y entonces lo que voy a hacer es que voy a olvidar esto y lo olvido, no, eso sí, eso no lo hago consciente, bien, o sea, ya está el mecanismo ahí y como lo aprendí que lo que tenía que olvidar, lo agarro las cosas y las olvido, así. No es que yo lo esté haciendo conscientemente, sino es un mecanismo que aprendí para sobrevivir desde que yo era niño, desde que yo era niño. Y entonces vamos a ver cuáles mecanismos de defensa. Este es el más inconsciente, el que más cuesta ver, determinar, que se llama la negación. O sea, yo lo que hago es que niego lo que pasó, lo borro, lo quito del sistema, ¿verdad? Lo saco de mi recuerdo, lo quito de allí, ¿verdad? Lo niego. No, aquí no pasó nada. Y a veces cosas bien fuertes, bien serias, bien dolorosas. Y lo olvido, como que no pasó nada, ¿verdad? O sea, lo hecho, lo meto en el basurero de la computadora, pero se queda en el sistema y siempre por más de algún lado sale, ¿verdad? Pero este soldadito se llama negación, su, su expertise es hacerme olvidar el dolor, ¿verdad? Decirme, no, escondelo, refundilo, échale tierra, no lo recordes, ¿verdad? Y ya, lo niego, no pasó. Entonces, por eso es el que más difícil es de darse cuenta, porque hasta que yo recuerdo bien, sí me pasaron cosas, ¿verdad? Y empiezo a recordar, y entonces ya cuando despido al soldadito, cuando ya dejo de darle su salario y lo despido, empieza entonces a brotar cosas, sí que tengo cosas que me duelen en mi vida, ¿verdad? Y empiezo a trabajarlas, y empiezo a asumirlas, y empiezo a perdonar lo que hay que perdonar, y empiezo a perdonarme a mí mismo, y empiezo a hacer todo un trabajo con esto, o sea, no lo dejo solo allá amontonado, tirado, como que si solo eso fuera suficiente, sino me hago cargo, las tres cosas, me hago cargo, me encargo y las tres cosas que van a, o sea, no es nada más de darme cuenta, de cargarlo, sino de hacer todo el trabajo que hay que hacer con estos mecanismos. Otro mecanismo de defensa es la represión, o sea, es reprimo. En algún momento de mi vida, cuando era niño aprendí que yo tenía que reprimir, que apachurrar algunas cosas que yo estaba viviendo, pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Ideas, venían y aprendí que yo reprimiendo esas cosas, por ejemplo, algunos aprendieron que reprimiendo su ternura, por ejemplo, ¿verdad? Que reprimiendo su ternura podían sobrevivir, porque cuando mostraron su ternura en algún momento les hicieron daño. Y entonces lo que hacen es que sienten un poquito de ternura y churran. No tiene que salir, no tiene que salir y no sale. ¿No? Y se le sale por otras, así como sale por otras cosas, pero consciente, o sea, no todo lo que tenga que ver con ternura, todo, a veces con la alegría, a veces con el disfrute, a veces con el celebrar la vida. Yo tenía una compañera, una amiga, tengo, que la que quiero mucho, que íbamos a veces a fiestas cuando éramos más chavitos, y ella iba bien emocionada siempre, y vamos, ya cuando estábamos ahí, estaba media hora, ay, me duele la cabeza, me tengo que ir. O sea, era como un mecanismo de defensa que le decía, si tú disfrutas, eh, mal hecho. En algún momento de su vida aprendió eso, y lo que hacía entonces es que era lo que lo apachurraba y se iba de las fiestas, y aunque la estuviera disfrutando, pero o sea, se iba y ya, apachurraba, reprimía el sentirse feliz, de alguna manera se sentía que no era digna de disfrutar la vida, y entonces en algún momento aprendió que ella no era digna de disfrutar la vida. Y entonces
y reprimiendo el disfrute, la celebración, porque de plano en algún momento celebró algo y le cayó por eso, y lo aprendió a reprimir, que llegó a la vida adulta y siguió haciendo lo mismo, ¿verdad? Otro mecanismo de defensa se llama la formación reactiva. ¿Qué es esto? Es un mecanismo de defensa. Este es un soldadito bien especializado, que lo que hace es que me ayuda o me ayudó en su momento a, a, a ver que lo que yo tenía que hacer, totalmente lo contrario a lo que yo sentía. Por ejemplo, qué sé yo, era pequeñito y ya que mi papá le estaba pegando a mi mamá y que yo tenía 3 años y era tanta mi agobio de que mi papá le estaba pegando a mi mamá, que yo llegué a los 3 añitos y ¡pam! Le pegué una patada en el tobillo y mi papá solo me dio y fui a parar como 2 metros para allá y entendió que si yo le pegaba, que si yo mostraba mi enojo, me iba mal. Y después la próxima vez aprendí que quizás estaba enojado a mi papá y me le prendí en los... Yo tenía ganas de pegarle, pero lo que hice fue que fue y lo abracé y me puse así en la pierna y él se tranquilizó. Y dije, yo tengo ganas de pegarle porque le está pegando a mi mamá, pero abrazándolo se calma. Y entonces aprendí que yo tenía que hacer totalmente lo contrario a lo que yo estaba sintiendo. Y no se imaginan ese mecanismo de defensa cuánto daño hace. ¿Cuántos matrimonios hay que me casé con alguien con quien yo no quería, pero como yo tengo que hacer lo contrario a lo que yo estoy sintiendo, me termino casando incluso con quien no quiero, con quien no deseo, con quien no amo? Lo odio, pero termino haciendo lo contrario. Y no se imaginan ustedes la cantidad de matrimonios que se arman a partir de este mecanismo de defensa, ya siendo adultos. Y como no se trabaja esto y como solo se ve, o sea, solo se sigue viviendo, ¿verdad? O sea, y esto no se trabaja, no se desmonta, no se despide al soldadito, ¿verdad? O sea, y sigue ahí trabajando y trabajando y jorobándonos la vida. La otra El otro mecanismo de defensa se llama evasión, ¿verdad? O sea, es lo que hacen eh, en la lectura del buen samaritano, ¿verdad? Que llega el levita, el cura, ¿verdad? Y ven y dan un rodeo, evaden, no enfrentan, no van a lo que tienen que ver, ¿verdad? Mientras que llega alguien y enfrenta y cargar, hacerse cargo y encargarse de la realidad. Ahí está el buen samaritano, ¿verdad? O sea, y entonces evado de una manera, eh, qué sé yo, o sea, a veces tenemos problemas en la casa y evado. Me pongo a jugar en la televisión, en el celular, me voy a pasear y no enfrento lo que tengo que enfrentar, ¿verdad? Y a veces hasta el, eh, hasta la religión puede servirme para evadir lo que tengo que tomar, que enfrentar, que afrontar, ¿verdad? O sea, porque en algún momento de mi vida aprendí que si yo enfrentaba, me iba mal. Y entonces mejor evadía, ¿verdad? Evadía y no enfrentaba lo que tenía que enfrentar. Otro mecanismo de defensa es el desplazamiento. O sea, yo desplazo lo que estoy sintiendo hacia otro objeto. Por ejemplo, estoy enojado con mi esposa y quiero meter una trompada a mi esposa, pero como aprendí que lo que tengo que es desplazar, lo que hago es que salgo al patio y le doy una patada al chucho, al perro. No sé si le dicen chucho, pero le doy una patada al perro. Y entonces ¡ay! El perrito pobrecito, pero lo que le estoy diciendo a mi esposa incluso es la próxima sos vos. Pero, o sea,
el desplazamiento hace entonces, yo aprendí en algún momento que no le podía hacer eso ni a mi mamá ni a mi papá, y entonces pues lo hice con mi hermanito más pequeño, y entonces a mi hermanito más pequeño fue el que pagó el pato. Pero, o sea, desplacé lo que yo sentía hacia otra, hacia otra persona, hacia otro objeto, ¿verdad? O sea, y de nuevo no enfrento, no hago lo que tengo que hacer. El otro mecanismo de defensa es la proyección. En algún momento de mi vida ya era suficiente el daño que me estaban haciendo como para darme cuenta que yo tenía defectos, por ejemplo. Y encima de que yo estaba ya todo golpeado, y entonces lo que hacía es que los defectos que tenía, los miraba en otra persona. Y este es el mecanismo de defensa que Jesús relata cuando dice que somos capaces de ver la pelusa en el ojo del otro, ¿verdad? Y no somos capaces de ver la viga que tenemos en el nuestro. Entonces, eso es proyección, ¿verdad? Es ese soldadito que contratamos para que nosotros no nos veamos tan malos, sino que veamos malos a los demás. Y el de la justificación, racionalización que les contaba, ¿verdad? Que lo usamos de una manera, incluso entre más formación académica tengamos, más capacidad tenemos para justificarnos y para racionalizarnos y para seguir la vida como que sin nada, ¿verdad? O sea, y hacemos daño y no, es que yo soy el papá, es que alguien lo tenía que hacer, es que es mejor que lo aprenda aquí en casa, y nos justificamos, encalamos un poquito nuestra conciencia y seguimos de largo como si nada hubiera pasado. Pero entonces argumentamos las cosas que vamos haciendo mal, ¿verdad? Y las argumentamos de tal manera que nosotros mismos nos convencemos que somos buenos y que era la forma en que había que hacerlo. La regresión que un campesino aquí en Guatemala me decía, eso es como pegarse un regresón. Sí, que es en algún momento de mi vida, cuando yo era niño, cuando yo era niña, aprendí que haciendo, por ejemplo, yo tenía ya 5 años, qué sé yo, 5 años. Y ya había pasado por la etapa yo ya había dejado el pañal, ya ni en la noche ya eso estaba solucionado. Y a los 5 años mi mamá y mi papá se empiezan a divorciar. Y fue tanta la angustia que un día de esos a mí se me fue el pipí y me hice pipí. Y los dos se fueron ay, ¿qué le está pasando? Y se empezaron a preocupar por mí. Y entonces, y casi que lo que aprendí es, para que mis papás no se divorcien y que me pongan atención y me vean, yo tengo que regresar, ¿verdad? A orinarme en la cama. Y regresé a orinarme en la cama y ya no lo hacía. Y eso es una regresión. Y muchas veces entonces así también vamos por la vida, vamos avanzando y cuando nos sucede algo con mi pareja, con mis hijos, pegamos el regresón, ¿verdad? O sea, y volvemos a etapas anteriores. Y por último, la compensación. O sea, vamos compensando por la vida. Y eso es ¿qué quiere decir eso? Que vamos como, eh, eh, mm, de alguna manera sabemos detectar nuestras debilidades y entonces hacemos que una de nuestras cualidades crezca más para que la gente no se dé cuenta de este defecto que tengo, para que no lo... Y entonces me aprendí a defenderme sobrevalorando algunas cosas mías para que no vean la poquita cosa que a veces me siento, ¿verdad? Bien, preguntas, comentarios. María, ¿no hay? Tienen que seguir hablando, ya los aburridos, están ahí, sí están ahí. Yo pienso, Dale.
A Juan, dale Juan. No, yo pienso que hay mucho que procesar, ¿no? Que hay mucho que procesar porque cada cuestión de que hablamos nos toca de alguna forma, ¿no? Nos toca personalmente, o sea que para hacer preguntas ahorita sería muy prematuro, pero sí se siente lo que estás diciendo y nos toca la herida, ¿verdad? Que sentimos diferente a las experiencias que hemos pasado, ¿no? Así que ese es mi comentario. Ok, gracias, Juan. Muchas gracias. Vico, ¿hay una forma de detener esto? Porque siento que yo ya a mi edad avanzada estoy trabajando y lo pasé, herí a mis hijos. ¿Y hay una forma de detener esto? Sí, sí, hay. Eh, em, Humanamente hablando, no lo estoy diciendo desde Dios porque ese es otro rollo, pero humanamente hablando, sí hay cosas que podemos ir haciendo nosotros en nuestra humanidad, en nuestro corazón, para que esto, una de dos, o no suceda o suceda menos. ¿Verdad? En nosotros. ¿Cómo repararlo en nuestros hijos? Estos son otros 100 pesos y es la pregunta del millón. Lo que sí es que eh, eh, si yo abandoné a mis hijas, ¿verdad? Y en algún momento me doy cuenta y ya heridas ya van, ya las lastimé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues que por lo menos vean que lo reconozco, que pido perdón por eso, ¿verdad? Y que encima también no solo es que pida perdón, sino que eh, vuelvo a estar más presente en la vida de mis hijas. Veo cómo y ya no me sigo justificando, ¿verdad? O sea, no, es que el grupo, tengo que estar en el grupo, es que mi trabajo, y cualquier cosa usamos para irnos y no estar, y bien justificado, bien, incluso con Dios, bien justificado, pero igual estamos abandonando. Entonces, el- e- es, es darme cuenta, ¿verdad? Trabajarlo en mí para que no solo ya no sea menos o no sea lo que hago, o sea, que yo ya no haga eso, sino que también empezar a reparar el daño que hice, ¿verdad? Sabiendo que mis hijas, mis hijos, ellos son los responsables de reparar su dolor. Yo no puedo hacerlo. Eso es ya cosa de ellas, cosa de ellos. O sea, yo sí puedo ayudar para que vean un poquito que, que, que aunque sea yo viejo, algo estoy haciendo diferente, que no estoy siendo el mismo, ¿verdad? Que sí puedo abrazar, que sí puedo hablar, que sí puedo estar porque no estuve, que ya no grito, que ya me hace, o sea, que algo cambió también en mí y es como decirles, sí se puede cambiar, ¿verdad? Entonces quizás eh, para nosotros sí hay, y quizás lo mejor que podemos hacer nosotros por nuestros hijos es cuidarnos nosotros, darles el ejemplo de que puedo ser diferente, de que puedo ser distinto, ¿verdad? Por ahí, ¿sí? Gracias, Vico. ¿Cómo te llamas? Perdón, solo que solo mi... Ah, Beatriz. Beatriz, sí. Beatriz. Sí, sí, es que solo mi... Vea, Ok, Bea. Muy bien. Sigo. ¿Cuánto tiempo me queda, Mar? Ya va. No le escucho. 20 minutos. Ah, ok. Bien.
Otro síntoma que me dice que estoy herido, ¿verdad? Es mi amor propio enfermo, ¿verdad? O sea, eh, em, aquí algunos psicólogos hablan sobre una palabrita con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero así le dicen y quizás le dicen mi autoestima, ¿verdad? O sea, yo no estoy muy de acuerdo con la palabra porque me parece que es una palabra muy pequeña, ¿verdad? O sea, yo no necesito estimarme, yo estimo a mi chucho y a mis chancletas. Pero yo no necesito estimarme, yo necesito amarme, yo necesito tenerme por lo menos un poquito de ternura, ¿verdad? De autoternura. O sea, estimarme es una palabra muy pequeña, que incluso es fácil si yo le digo, o sea, necesitas es que te autoestima, yo te aseguro que yo te puedo subir tu autoestima en una hora, pero te aseguro que te la subo y a la semana otra vez ya estás por los suelos, porque eh, eh, no, la autoestima es algo incluso que no se trabaja en sí misma, porque es una consecuencia, no es una causa. Es un síntoma, no es la enfermedad. Este es un síntoma, no es la enfermedad. O sea, es como que si yo ahorita a estas alturas incluso tengo 26 años de casado y después de 26 años de casado llegué con mi esposa y le diga, te estimo. O sea, así como digo, de plano una cachetada me pegaría. O sea, es te amo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decirle, te estimo, a te amo. Si ven, son como muchos niveles arriba, o sea, y entonces no se trata de autoestima, sino se trata de amarme, y por eso es que pongo aquí amor propio enfermo, ¿verdad? O sea, porque hay un amor propio sano, ¿verdad? Entonces hay un amor propio enfermo, y eso hace que yo me convierta como que agarre como dos caminos. Uno, que me convierta en un ratón. Me siento chiquitito, apocado, apenas digo, así como escondido, siempre metido ahí entre el desagüe, ¿verdad? Viviendo ahí entre la porquería, y me soy un ratoncito. O me convierto en un monstruo, y que asusta, y que pega, que en el poder, ¿verdad? Y cualquiera de las dos cosas está diciendo que mi amor propio está enfermo. Aquel que o aquel que apenas si habla, ese tiene su amor propio enfermo. Aquí algunos signos de que me pueden ir diciendo cómo está mi amor propio, ¿verdad? O sea, los voy a pasar así de un solo y lo voy a ir hablando de manera rápida. Entonces, una es la autocrítica rigorista. Eso lo que quiere decir es que me vivo criticando y criticando y criticando. Soy bien, o sea, riguroso conmigo mismo, conmigo misma. O sea, soy capaz de ver estoy pintando una pared y dejé una cosita ahí sin pintar y por esa cosita sin pintar la pared está mal hecha. Vivo criticándome a mí mismo, a mí misma, ¿verdad? O sea, no hay necesidad que nadie me esté señalando mis errores, sino yo mismo. Y me castigo más de lo normal. Pero eso quiere decir, ahí ya tienes, o sea, eres como muy perfeccionista, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y ahí eso quiere decir, a ver, tienes tu amor propio, está un poquito enfermo, ¿verdad? O sea, otro signo es que ahí tengo hipersensibilidad a la crítica, fíjense, o sea, es que eh, eh, mm, no puedo, nadie puede criticar nada porque siento que me lo están diciendo por mí. Sí, o sea, que quizás incluso estoy aquí escuchando ay, de plano, al Vico le hablaron de mí, por eso es que está diciendo eso, está hablando de mí. Y todo es como que estuviéramos hablando de ella o de él, ¿verdad? Porque pues, la hipersensibilidad, la crítica, o sea, vivo pensando o sea, que casi no me pueden decir nada porque soy
un vidrio, o sea, soy casi que un campo minado, y todo me duele, hipersensibilidad a la crítica, la indecisión crónica, o sea, me cuesta mucho tomar decisiones y la pienso y la pienso y la pienso y tomo y voy y recibo consejos de por aquí, consejos de por allá y tengo a veces el pie tanto, lo he tenido el pie tanto alzado que cuando lo pongo a veces no lo pongo porque decidí, sino porque estaba cansado de tenerlo alzado. No puedo tomar decisiones, o sea, siempre estoy, y cada vez que las tomo, de todos modos, termino así todo como inseguro, como saber si la tomé bien, y todo temeroso. Tu amor propio está enfermo, ¿verdad? O sea, deseo excesivo de complacer, ¿verdad? Y ahí estás que sirvo y que sirvo y que sirvo y hasta empalagas de tanto servir, ¿verdad? O sea, y que estar complaciendo y complaciendo y complaciendo, o sea, eh, pues puede en algún momento decir, que servicial que es, ¿va? O sea, pero es servilista, es diferente, sea, no es servicial, tiene un deseo excesivo de complacer. Está mal tu amor propio. La culpabilidad neurótica, todo es culpa mía, todo es culpa mía, ¿verdad? O sea que el calentamiento global, sí, de plano, porque yo estoy tirando mal la basura, eso es culpa mía, ¿verdad? Que haya un mal gobierno, sí, porque es que como yo voté por él, y entonces todo es culpa mía, ¿verdad? Es una culpabilidad neurótica, todo es mi culpa. Tu amor propio está enfermo. La actitud supercrítica, ahora lo contrario, aquel que todo lo bien, siempre encuentra un pelo en la sopa, si todo está mal hecho, no hay nadie que haga las cosas bien, no encuentra, no es capaz de decir, ¡hala, qué bien! Y no, siempre lo está haciendo mal, todo el mundo lo hace. Es una actitud supercrítica, quiere decir, no es una persona que tenga carácter, es una persona que tiene su amor propio enfermo. La tendencia depresiva, ¿verdad? Que está la persona que por cualquier cosita se pone triste, se aísla, ¿verdad? Y se tumba en la cama y puede pasar días sin hablar por cualquier cosita de nada se aísla, se apachurra, se va. eh, eh, Tu amor propio está enfermo. Vicky, la hostilidad flotante. Ay, perdón. ¿Dónde está? Y la hostilidad flotante, sí, se me pasó. La hostilidad flotante es cuando estoy como enojado y no estoy viendo quién me las debe, sino quién me las paga. Pero, o sea, es como esas minas marinas que ponían en la Segunda Guerra Mundial, que las ponían en el mar ahí flotando, y si era un barco de pescador, igual pinguín se lo volaba. Y si era un barco de viajeros, no le importaba si era de la marina o si era incluso de su propio, pero era reventado, o sea, estar así como, a ver con quién reviento, quien se me ponga aquí enfrente, reviento aquí, pero o sea, no estar viendo con quién me las debe, sino quién me las paga, pero o sea, estar todo el tiempo como enojado, como malhumorado, como explotando con todo el mundo, y voy a la comunidad y todo el mundo se enoja y pum, y reviento, estás enferma. Estás enferma, date cuenta, ¿verdad? Y por ahí va un poquito la hostilidad flotante. Bien, esto también lo va a pasar rapidito. Otro síntoma es mi postura corporal, o sea, mi cuerpo. Fíjense que la herida no está solo aquí dentro, sino que se hace estructura, bien, se hace cuerpo. Y no solo se hace cuerpo, sino a partir de mí también se hace familia, se hace iglesia, se hace sociedad, se hace norma. Y por eso es que muchas normas, muchas instituciones van cargadas de nuestro dolor, porque nosotros esto lo trasladamos al primer lugar al que lo trasladamos es a nuestro cuerpo.
la forma en que miras, la forma en que caminas, la forma en que hablas, tiene que ver con tu dolor, ¿verdad? Tiene que ver con tu dolor. Eso es cuestión de genética, sí, pero no solo, ¿verdad? O sea, la postura con la que está tu cuerpo muchas veces tiene que ver con el dolor. Tus enfermedades también, ¿verdad? O sea, muchas, no todas las enfermedades, pero casi todas las enfermedades eh, 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 pueden tener una de sus causas, porque casi siempre son multicausales, puede ser precisamente tu emocionalidad, tu dolor, ¿verdad? Tu tristeza, tu rabia, tu culpa, te enferma. ¿Verdad? Estamos llenos de gastritis y de colon no sé qué por aquí, y que padecemos de estreñimiento, y que la presión alta, y que la presión baja, y que la diabetes. Muchas de esas cosas tienen que ver con tu dolor, con la forma en que tu dolor se fue haciendo cuerpo contigo, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que no existe un cambio real si no hay modificación corpórea. Es que una vez estaba yo trabajando con un grupo de campesinos aquí en Guatemala, y había uno que eh, no se sonreía, siempre así con cara serio, puro bulldog, siempre así. Se tomaban fotos y le decían, reíte, reíte. Y el cuate no se reía. Y llegó conmigo y me dice, Vico, yo no sé qué pasa, me dice, pero fíjate que me dice, yo me miro en el espejo y yo por dentro estoy riéndome, pero estoy yo de trompudo igual, o sea, no, y de verdad que yo por dentro me estoy riendo, pues no se me nota. Entonces, era tanta su amargura, era tanto su dolor, era tanto su enojo, que su cuerpo no se reía. Entonces, el cambio tiene que notarse en mi cuerpo. O sea, si yo no tocaba a nadie porque no me tocaron a mí, entonces yo no toco, ¿verdad? O me tocaron mal, entonces yo no toco. Y entonces aprender a tocar, aprender a abrazar, ¿verdad? Si yo no me reía, a veces es que ando así hasta petaca me sale aquí, y a veces es, a ver, camina con un poquito de dignidad, levántate. Y eso tiene que ver con tu dolor, tu postura corporal, ¿verdad? Que muchas veces la tapamos con la ropa, con las pinturas y con todas las cosas que nos ponemos encima. Solo nosotros sabemos cómo va nuestro cuerpo. Y por último es que hay miedos y compulsiones, ¿verdad? O sea que cuando nos hirieron, cuando nos golpearon de esta manera, allá a la par le surgieron algunos miedos, y a partir de los miedos una compulsión. De la herida surge un miedo básico, que no es lo mismo que tener fobia. La fobia son otros traves, son otras cosas. El miedo es una cosa más existencial, o sea, el, mm, aracnofobia, le tengo miedo a las arañas, pero es solo cuando aparece una araña, pero no es que todo el tiempo voy a andar ahí con miedo a la araña. O claustrofobia, que después cuando te encierran y te meten, entonces te sientes ahogar y te entra una crisis, ¿verdad? Pero no andas todo el tiempo con eso. En cambio, los miedos que surgen de tu dolor, todo el tiempo andas con eso, y esto se mete hasta en nuestra espiritualidad. Pero entonces de la herida surge un miedo, y del miedo surge una compulsión. Entonces, y entonces la compulsión es una conducta repetitiva, irracional. No es que yo la esté pensando, que lo que intenta hacer esa conducta repetitiva es que lo que yo le estoy teniendo miedo no suceda, ¿verdad? Pero el asunto es que es tan compulsiva y tan irracional, que lo que hace la compulsión es que el miedo suceda. Se vuelve una muerte, una crónica de una muerte anunciada, como escribía el autor suramericano, ¿verdad? O sea, la crónica, la compulsión entonces hace que el miedo suceda, y aunque la compulsión brota para huir de él, ¿verdad? O sea, y voy a explicar así algunos
a ver, a donde me dé tiempo. Hay 9 miedos básicos, ¿verdad? Y lo voy a ir explicando, el miedo y la compulsión, así bien rápido. Un primer miedo es el miedo a que no me quieran. ¿Verdad? Algo pasó en mi vida, la herida hace que uno de los miedos que surja de ahí es que yo tengo un miedo enorme a que no me quieran, ¿verdad? A que no se fijen en mí, y entonces, como tengo ese miedo allí metido, ¿verdad? Y tengo miedo a que no, y entonces yo compulsivamente lo que hago es que me vuelvo servilista y sirvo, pero no, es un servilismo interesado, es un servicio interesado. No es que yo esté sirviendo, sino es, te sirvo para que me quieras, ¿verdad? O sea, esta persona aprendió que era amada únicamente si era necesitada. ¿Verdad? O sea, y entonces tiene que estar sirviendo y sirviendo. Y el asunto es que sirve tanto y se da tanto que llega la noche y la persona siente, ay, serví mucho y recibí poco. No me quieren. Y entonces mañana tengo que servir más y mañana sirve más y en la noche se termina sintiendo que no la quieren más y se vuelve todo un círculo vicioso. Pero o sea, como no me quieren, entonces sirvo y como sirvo mucho y como no recibo lo mismo, entonces no me siento amada y vuelve y vuelve y vuelve. Y si ven, entonces es un círculo vicioso. La compulsión hace que el miedo suceda. Son personas entonces que hacen y casi que se ponen de trapeador de los otros, ¿verdad? O sea, y llegan un poco eh, 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 a ser personas que empalagan, ¿verdad? Que empalagan, que dan tanto que los demás así, no, 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 ¿verdad? O sea, sirven mucho, son muy empalagantes, ¿verdad? Y entonces la gente hace, ay, no me quieren, entonces tengo que servir más y de nuevo, ¿verdad? O sea, el círculo vicioso. El miedo al fracaso, ¿verdad? Algo pasó en el corazón de esta persona que siente que tiene que estar probándose que vale, que tiene valor, ¿verdad? Porque si no se siente fracasado y entonces su compulsión es a que le valoren, a tener éxito en todo lo que hace, ¿verdad? Y entonces son personas que se meten a hacer cosas y cosas y va a tener éxito y se meten a tantas cosas que se dispersan tanto que en muchas cosas fracasan y entonces y lo mismo, ay, fracasé en esto, entonces tengo que meterme a más cosas para poder tener más éxito y entre a más cosas se metan, menos éxito van teniendo o sea, y menos y más fracaso van sintiendo y se vuelve de nuevo un círculo vicioso, el miedo al fracaso. Otro es el miedo a que me comparen, el miedo a que me digan que me parezco a alguien, ¿verdad? O sea, el miedo a que no vean que soy único, que soy especial, ¿verdad? Y entonces, para huir de ese miedo a la comparación, me vuelvo una persona compulsivamente intentando marcar la diferencia y que me vean diferente y que me vean especial, ¿verdad? Y el asunto es que trato de ser tan especial y tan diferente que me terminan comparando. Ay, sí, eres bien diferente a. Y si como me dicen que soy diferente a, me están comparando. Y entonces, la gran diabla, entonces tengo que ser más diferente. Y entre más diferente seas, más te comparan. Y se vuelve de nuevo un círculo vicioso. El miedo al vacío, el miedo a sentirme vacío, al vacío existencial, diría un autor que se llama Víctor Frankl. O sea, el miedo a ver para adentro y ver como que no hay nada, ¿verdad? Como que no hay, ni yo estoy ahí a veces. Y entonces eso hace que yo me vuelva compulsivamente un acumulador y no de esos que sacan en esos programas de los Estados Unidos, sino que personas que acumulan conocimiento, por ejemplo, y se meten a los libros y creen que leyendo el último bestseller sobre el amor van a aprender a amar, ¿verdad? Y leen el último bestseller sobre el amor y de todos modos no aman a nadie y nadie los ama a ellos
Y entonces como dicen, ah, ya, leí este libro, pero como, y nadie me ama, ni yo amo, entonces lo que tiene que ver entonces con autoestima, y entonces voy a leer, y lee de autoestima, y se mete tanto al tantos libros que es que de nuevo termina sintiéndose que está vacío. El miedo al abandono, algo pasó en la vida de esta persona que hace que tenga miedo a sentirse solo, y el abandono tiene que ver también con el poner en riesgo mi vida, ¿verdad? Y entonces eso hace que yo me vuelva una persona bien normativista, todo es regla, todo es norma, estoy viviendo ahí con eso. El miedo al sufrimiento, y eso hace que yo compulsivamente vaya al placer sin mesura, a estar disfrutándolo todo, y la cosa es que disfruto, intento sacar el placer tanto a todo que termino sufriendo, y entonces voy a la playa. Y entonces, como tengo que disfrutar el sol, me voy desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y me estoy ya soleando ahí. Y yo que soy así todo camaroncito, cuando llegan las 10 de la noche, estoy pero rojizo y con ampollas de tanto sol, le saqué tanto placer así que terminé sufriendo, ¿verdad? Ay, estoy sufriendo, entonces mañana tengo que disfrutar más, y se vuelve de nuevo un círculo vicioso. El otro miedo es a mostrar mi ternura, a mostrarme tal como soy, ¿verdad? O sea, con mi ternura, y entonces para no mostrar mi ternura, para no sacarla de mí, me convierte en una persona autoritaria, ¿verdad? Que yo soy aquel que manda, yo soy el que dice, es para que no vean, y me convierto tan autoritario que solo es que rasquen un poquito para que la gente vea que soy frágil, que soy vulnerable, que soy tierno, y se me sale, y entonces tengo que ser más autoritario, y vuelve otra vez el círculo vicioso. El miedo al conflicto, que me lleva al pacifismo, ¿verdad? Y por último, el miedo a que me condenen, que me lleva al perfeccionismo, ¿verdad? O sea, hay 9 miedos. Cada uno de esos miedos genera una falsa imagen de Dios, y eso quizás lo hablamos en otro día porque ya se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Blanquita tiene una pregunta. No me quedó muy claro lo del abandono con el normativismo. Como el normativismo. Ok, Sí. ok. A ver, lo explico más despacito. Gracias por la pregunta. Hay personas entonces que algo pasó en sus vidas, ¿verdad? Que hizo que tuvieran miedo al abandono. Y entonces sienten que los van a abandonar, sienten que los van a dejar, que los van a excluir, que los van a excomulgar, que los van a sacar. Y entonces lo que hacen es que para que no los excomulguen, para que no los saquen, para sentirse pertenecer al grupo, lo que hacen es que casi que dicen, a ver, voy a pasar parte de este grupo, ¿cuáles son las normas? Porque si siguen las normas, no los van a abandonar. Y entonces se vuelven tan normativistas, tan cuadrados, que es en los grupos aquellos que están, solo se vuelven fariseos, y solo la norma y solo la ley, y viene Jesús y les dice, miren, la ley no es tan importante, o sea, es más importante la persona, ¿verdad? Pero se vuelven, es la ley, la costumbre, las normas, se vuelven así tan importantes que las personas que están alrededor las terminan abandonando porque se vuelven muy normativas. Y entonces dicen, ay, las personas se van, y entonces tengo que ser todavía más cuadrada, y me pongo más cuadrada con las normas, y la gente me abandona más y se va, ¿verdad? Y se vuelve entonces también un círculo. Pero la relación es que me vuelvo normativista, me apego compulsivamente a la norma, porque creo que es algo falso al final, creo que siguiendo la norma nadie se va a ir, no me van a excomulgar, no me van a sacar siguiendo las normas. ¿Se entiende? Yes. Gracias, sí se entendió. Ok, gracias por la pregunta.
¿Algo más? Muy bien, ya me pasé 6 minutos. Yo no sé si estoy bien, pero entonces, digamos que el miedo, o sea, cada miedo va relacionado directamente con mi herida, No, o no, estoy no mal en eso. precisamente, no precisamente, Gerardo. Mi miedo va relacionado con una compulsión, pero no va, por ejemplo, si yo tengo miedo al abandono, no quiere decir que mi herida sea el abandono. No es un camino matemático, porque puede ser que mi herida sea el abandono, pero que mi miedo sea a no sentirme amado, ¿verdad? O sea, que mi miedo sea a que me comparen. O sea, va a depender mucho de cómo la persona interprete la herida, ¿verdad? Pero no es matemático, Gerardo, que si a mí me abandonaron, entonces yo tengo miedo al abandono, que si no es así, sino que el miedo es una interpretación de lo que a mí me sucedió y por lo tanto muchas veces no hay una relación matemática. No sé si me doy a entender, Gerardo. Pero sí puede estar relacionado de alguna Sí, manera. sí, pero no matemáticamente. No es así de que esta es mi herida y este es mi miedo. A veces no es tan así, tan lineal. Sí puede ser lineal, pero no siempre. Ah, bueno, Gracias. Ahora, mi humilde opinión, más o menos yo lo trato de relacionar como si todos tenemos alguna debilidad, ¿verdad? Y muchas veces no queremos que la gente lo vea, entonces esa debilidad, para que no se den cuenta, la trato de compensar haciendo lo Mm. contrario. Sí, sí, algo así es la compulsión y el miedo. Tengo este miedo y para que no me miren, entonces lo compenso con algo, ¿verdad? Pero es con una compulsión. Y por ahí va, Miguel. ¿Y Sí. cómo sería un amor propio sano? Wow. Qué buena pregunta, Shirley. Solo que me estás adelantando mucho, ¿verdad? En una de las sesiones en el futuro vamos a hablar de eso. Ahorita estamos hablando de lo que está enfermo. Luego viene la otra parte del rostro de nuestro corazón, que es el hablar de esas cosas bonitas que las tenemos todos, pero que para poder verlo, primero hay que sanar mi dolor, porque a veces mi dolor no me deja verlo. Estoy tan dolido y tengo tanta tristeza en mi rostro que no soy capaz de ver la alegría que ha habido en mi vida. ¿Verdad? Bien, pero sí, vamos a llegar ahí, Chile. Perdón que no te responda ahorita, pero yo te digo, a ver, Está es bien. como mantente aquí en la frecuencia y nos vemos aquí en las sesiones para explicar, para poder hablar un poquito de eso que es bien, quizás una de las partes más importantes. O sea, de alguna manera lo que me estás diciendo es cómo me curo, ¿verdad? ¿Cómo me curo? Que es la pregunta que no me han hecho, que esperaba que me hicieran, pero entonces sí estoy bien fregado, pero ¿y cómo me curo? Quizás es esta la pregunta, o sea, y eso lo vamos a ver en una de las sesiones que viene. ¿Sí? Está bien. Bien, Yo solo quería, dime. no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. No, resumiendo, bueno, no se puede resumir porque ya como alguien dijo, estamos como asimilando toda la información que sí, bueno, yo me siento identificada con todo y como que uno entra en, en un análisis o en una parada de poder verse uno mismo y eso me encanta porque la otra vez pregunté cómo me conozco y creo que a través de todo esto son partes que uno se va conociendo. En la lectura que tú nos enviaste de que en el corazón, o sea, en la persona hay dos rostros, el herido y el, y el El pozo de manantial, posibilidades. Sí, pienso que tiene que ver mucho en que la mayor parte de las veces uno actúa desde la parte herida y esa parte sí, herida
conlleva todos estos puntos que tú nos has hablado. Entonces, qué bueno tomarse uno el tiempo de poder conocerse, porque de repente uno ha actuado tanto, yo lo digo por mí, de la parte herida, y esa parte herida ha lastimado, pero hay una parte buena que es el pozo de posibilidades que uno tal vez no ha echado mano. Entonces, realmente sí hay mucho que digerir, mucho que analizarse, y pienso que en general a veces me tocó mucho eso de la evasión, porque muchas veces evadimos el conocernos nosotros mismos porque quizás no nos gusta lo que hay y evadimos no precisamente con cosas negativas, sino por ejemplo trabajando mucho, estudiando, sirviendo, estando ocupados los fines de semana, evadiendo esa parte que no nos gusta conocer. Y ahora me doy cuenta que sí es importante tomarse el tiempo de conocerse. Solamente, gracias. Gracias por las palabras que por ahí van. Muchas gracias, gracias, gracias. Por ahí va esa es la intención, ¿verdad, Isabel? O sea, conocernos y ver la importancia que tiene. Y no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Y vean cuando hablemos de esto en la segunda parte, o sea, esto también prepara un encuentro más profundo, más pleno con Dios, definitivo, ¿verdad? O sea, eh, 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 me ayuda a poder percibirlo de mejor manera. Y es que lo que nos pasa es lo que decía Bea, porque luego nos trasladamos a los hijos, ¿verdad? Luego ponemos, híjole, ¿cómo los estoy hiriendo? Pero volviendo a lo que dice Isabel, o sea, primero tengo que encontrar mi herida y poder, pues más adelante curarnos, ¿verdad? Pero lo que decía Vico en la primera, una de las primeras cosas que nos dijo, la herida es algo que tenemos que ir curando todos los días, ¿verdad? Que algo que ir como sanando todos los días y, y eso. Sí, por ahí, por ahí. Eh, eh, la próxima, la próxima reunión vamos a hablar sobre un tema que también me parece importante como para empezar a cerrar esta, esta primera parte del corazón herido. Es que vamos a entrarle un poquito al tema del perdón y del autoperdón, ¿verdad? Visto desde lo psicológico, ¿verdad? O sea, soy psicólogo, no soy teólogo, ¿verdad? O sea, entonces, visto desde lo psicológico, ¿cómo se hace este proceso del perdón y del autoperdón? Porque es una de las cosas una de las herramientas importantes para sanar el corazón herido, ¿verdad? El perdón y el autoperdón. Entonces vamos a meternos un poco ahí la próxima semana, si no estoy mal, y por ahí vamos a ir eh, cerrando esta primera parte de la herida. Y para terminar, quisiera terminar entonces con esta pequeña oracioncita que traigo aquí. Eh, Ojalá la podamos leer ahí entre todos, entre todas, ¿verdad? Y eh, dice, mi equipaje será ligero para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden saltar al vacío contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo, como únicas gafas, mi palabra ruidosa, y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, amor que cura y no exija, tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma,
En ti confío, no me dejes, enséñame tu camino. Mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque espero en ti. Terminamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen pronto. Gracias. Gracias, Buenas chicos. noches. Noche. Gracias. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches a Feliz todos, noche. Buenas gracias. noches. Bendiciones. Gracias.